Aquí nos encontramos con el señor Edward Madueño Ríos, profesor de Historia y Geografía y guía de turismo. Él nos va a hablar acerca un poco del presbítero maestro. Muchísimas gracias por la entrevista, señorita. Hablar sobre el presbítero Matías Maestro realmente es interesante y fascinante a la vez. El presbítero Matías Maestro, su nombre original fue Cementerio General de Lima. Su creación, su fundación, data, para ser exacto, del 31 de mayo de 1808, cuando era antepenúltimo virrey del Perú, José Fernando de Abascal y Sosa. José Fernando de Abascal y Sosa. Estamos hablando del Marqués de la Concordia. Él realmente construye el cementerio general, no tanto por su deseo de hacerlo, sino que pasaba hasta el siglo XIX, inicio del siglo XIX, los entierros no se hacían en cementerios, no existían cementerios. En Perú, en América, no había. Los cementerios se hacían en criptas y catacumbas, en el subsuelo, la parte subterránea de templos, iglesias, conventos, monasterios, catedrales, etc. Pero ¿qué pasó? Pasado el tiempo se hizo insalubre. Ya provocaba epidemias, enfermedades y muerte a su paso. El amigo de Fernando de Abascal fue Hipólito Unanue y Pavón, que ya sabemos, conocemos, prócer y precursor de la independencia, y a la vez médico de profesión, amigo de Abascal. Él le propone a Abascal hacer un cementerio, un camposanto, en las afueras de la ciudad. Lima no era todo esto, Lima era una ciudad amurallada pequeña. En las afueras de la ciudad amurallada de la época, un cementerio que albergue restos en adelante. Es así que Abascal acepta la propuesta fundamentada científicamente por Unanue. Se busca un terreno donde hacerlo y se llega a lo que hoy es el distrito de los Barrios Altos, donde nos encontramos en estos momentos. Es así que el presbítero, no se llamaba así, le dan el nombre de Cementerio General de Lima. Ahora bien, este nombre se mantuvo como Cementerio General de Lima hasta el 17 de agosto de 1923. Estamos hablando del segundo gobierno de Leguía, un oncenio de Leguía. Es en 1923 que cambia su nombre por el diseñador, arquitecto y artista que se encargó de la construcción, dirigir la construcción de este maravilloso cementerio. Por eso, a partir de 1923 en adelante, se llama Presbítero Matías Maestro. Hoy convertido en museo. Entonces, aquí, pues en su interior, si hacemos un recorrido, alberga restos de personajes célebres importantes de la historia de nuestro país. Tienes presidentes, literatos, hombres de ciencia, grandes políticos, médicos, entre otros, que de una u otra forma han forjado historia en nuestra patria. Ahora, y para finalizar la idea de esta reseña histórica del presbítero Matías Maestro, hoy museo, la pregunta es, ¿y hasta cuándo realmente se dejó de enterrar a las personas en las criptas, catacumbas, el subsuelo o sótanos de conventos, monasterios, etc.? Mira, mucho rechazo tuvo el cementerio cuando se construye. Lo manda a construir Abascal. Todavía la costumbre existía de la gente de seguir enterrando a sus familiares, a sus muertos, en conventos, iglesias, etc. Hasta, para ser exacto, 1821. ¿Por qué 1821? Es con el protectorado de San Martín, cuando el general San Martín ya estaba en nuestro país, que prácticamente ordena y detiene que no se continúe enterrando en las iglesias, en sus sótanos, más cadáveres. Él ya lo hace como medida fuerza. 1821, protectorado de San Martín. Hasta 1821, señorita, todavía se enterraban en la cripta, en las catacumbas, por ejemplo, el convento de San Francisco, que está en el cercado de Lima. A partir de ese momento en adelante, ya se hacen en cementerios como este, que es el cementerio más antiguo del Perú y del resto de América, y uno de los más antiguos del mundo.
Muchas gracias por estos datos tan importantes. Ahora continuaremos nuestro recorrido.